Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Quechola Hernández Karina Villade y les vengo a presentar la unidad 3 de la materia de diseños experimentales. A lo largo de esta exposición le explicaré diversos temas que abordamos en la unidad 3 de diseños experimentales. Los temas que se verán en el 3.1, que es diseño completamente al azar, o DCA. 3.2, comparación múltiples y contraste ortogonales. 3.3, diseños de bloques completamente al azar. Y 3.4, software de aplicación. Como primer tema, tenemos el 3.1, que es el diseño completamente al azar, que es el diseño experimental más sencillo de los tratamientos. Se asignan a las unidades experimentales de forma totalmente aleatoria, sin restricciones ni agrupamientos previos. Tenemos la homogeneidad, que requiere unidades especialmente similares entre sí, la aleatorización total, que son bloques ni restricciones en la asignación, y la flexibilidad, que admite distintos números de repeticiones por tratamiento, y la simplicidad, que es fácil de analizar y de interpretar especialmente. ¿Cuándo usarlo? Cuando no existen fuentes de variación adicionales que deben controlarse ambientalmente, ubicación física, operador o tiempo son uniformes para todas las unidades experimentales. Después aquí podemos observar una fórmula que se utiliza durante este procedimiento, que es Y igual a, bueno, no la sé leer, pero esta fórmula se utiliza para los modelos estadísticos lineal del DCA. Aquí podemos observar un análisis de varianza, o mejor conocida como tabla de ANOVA, que en esta tabla se relacionan los resultados con los ejercicios ya hechos. En esta tabla se acomodan los resultados para poder observar si, este, los ejercicios están bien. Em, Se calcula F, calcula tabla. Bueno, aquí podemos observar las ventajas y limitaciones del DCA, que sus ventajas es más simple de planear, ejecutar y analizar. Después tenemos máximos grados de libertad para el error, permite números de desigual de repeticiones, fácil de ampliar con más tratamientos. Después tenemos las limitaciones, que solo se apropian con unidades muy homogéneas, no controla fuentes de variación externas, puede influir el error experimental si hay una heterogeneidad, y poco eficiencia de condiciones de campo de variables. Como segundo tema tenemos el 3.2, que es comparaciones múltiples y contraste. ¿Por qué comparar medias después de la ANOVA? En la ANOVA solo indica si existe al menos una diferencia entre tratamientos, pero no señala cuáles pares de medias difieren. Para eso se usan las pruebas de comparación múltiples. El 1. ANOVA significativo, que se rechaza si hay diferencia. 2. Elegir la prueba según el objetivo y el control de error deseado. Y 3, que es comparar medidas y identifican los pares o grupos de diferentes. Eh, principales pruebas de comparación múltiple. Tenemos la primera, que es el LCD, que es diferencia mínima significativa, que es la más simple y potente, pero aumenta el error tipo 1 al comparar muchos pares. Después tenemos Tukey, que es controla el error tipo 1 para todas las comparaciones por pares conservadoras. Después tenemos la Duncan, que son rasgos estudiantizados, escalonados, más potente que Tukey, menos conservador. Después tenemos comparaciones generales, que es la más flexible, compara cualquier combinación lineal de media, no solo pares. Estos podemos observar las principales pruebas de comparación múltiple, que son cuatro.
Aquí podemos observar contrastes ortogonales. Concepto. Un contraste es una combinación lineal de medias de tratamiento cuyos coeficientes suman cero. Permite probar hipótesis específicas planeadas antes del experimento. Propiedades clave. Se defienden antes de ver los datos. Con T tratamientos existen máximo contrastes ortogonales y cada contraste ortogonal aporta un grado de libertad dependiente. Aquí podemos igual observar la fórmula de contrastes ortogonales que se utilizaría para este tipo de procedimientos. Aquí, aquí podemos observar un ejemplo de contrastes ortogonales, que es un caso de cuatro tratamientos T1, que son testigos. Existe T1, T2, T3 y T4. Aquí podemos observar la interpretación que testigos versus promedio de los demás, T2 versus promedio de T3 y T4, y T3 versus T4. Aquí podemos observar el ejemplo que se hizo durante este procedimiento. Como tercer tema tenemos el 3.3, diseño de bloques completamente al azar, que es el DBCA. Se agrupan las unidades experimentales en bloques homogéneos, mismas condición ambiental, edad y ubicación, para aislar una fuente de variaciones conocidas antes de aislar los tratamientos al azar dentro de cada bloqueo. Agrupo unidades similares entre sí en cada bloque. La autorización restringida. Los tratamientos se sortean dentro de cada bloque. Control de variación. Aísla una fuente de variación conocida y no de bloque. Aquí podemos observar que el diseño de bloques es completamente al azar, que es el tercer tema que se abordaría en esta exposición. Después tenemos modelo estadístico y esquema de asignación. Aquí podemos observar una fórmula que se utilizaría para este tipo de, mm, de procedimientos que los términos de, aquí sí podemos observar los términos del modelo. Un esquema de tres bloques de cuatro tratamientos. Los cuatro tratamientos son los que están verticalmente y los demás son horizontalmente. Eh, Después tenemos una ANOVA de BCA, que son los bloques, tratamientos, error y total. Esta tabla es similar a la tabla que teníamos al principio. Es una tabla ANOVA que se usa para todos los tratamientos y aquí se puede justificar si el resultado es igual que los demás ejercicios y la tabla coincide con los resultados, podemos decir que nuestro procedimiento está bien. Después tenemos la eficiencia relativa del bloque. Ventajas claves. Al remover la variación entre bloque del error experimental se reduce el CME y aumenta la precisión para detectar diferencias reales entre tratamientos. ¿Cuándo bloquear conviene? Cuando DMBlock es notablemente mayor que CM, hay variación real entre bloques que valía la pena aislar. Aquí podemos observar la fórmula de eficiencia relativa y, y bueno, este sería el tercer tema. Después tenemos como cuarto tema que es panorama del software estadístico. El análisis de diseño experimental rara vez se hace a mano del software estadístico automatizado, el cálculo de suma de cuadrados, prueba F, comparaciones múltiples y verificación de supuestos. Aquí podemos observar los RS Studio, que es libre y de código abierto. Después tenemos la especializado en ciencias agropecuarias y estándar profesional. Eh, R y RStudio, ¿qué es? Es un lenguaje y entorno estadístico libre con una enorme comunidad y paquetes especializados con diseño experimental. Aquí podemos observar igual una función típica de análisis y su ventaja que es gratuito, producible, con gráficos de alta calidad y actualizaciones constantes de la comunicación científica. Em,
Después tenemos InfoStar, que son sus fortalezas, son salidas claras de ANOVA y pruebas de comparación de Tukey Duncan LCD sin necesidad de programar. Después tenemos el SAS, que es estándar de investigación aplicada en industria. ANOVA manejan diseño experimental complejos con gran robustez. Y por último tenemos aquí tenemos una tabla comparativa donde compara estos dos de Satisfy y Minitab, que sus costos, curva de aprendizaje y uso típico. Em, Después, como conclusión, tenemos que en el tema 3.1, diseños completamente al azar, es uno de los diseños experimentales más sencillos. Se utiliza cuando las unidades experimentales son homogéneas y se pueden asignar los tratamientos al azar. Como características tenemos, número uno, los tratamientos se asignan de manera aleatoria. Número dos, se considera bloques o grupos. Número tres, cada tratamiento tiene varias repeticiones. Y último, se utiliza principalmente para comparar medias de varios tratamientos. Un ejemplo es, se requiere comparar cuatro tipos de alimento en bovinos. Se seleccionan animales similares y se asignan al azar los cuatro tratamientos. Em, Análisis. Normalmente se utiliza NOVA para determinar si existen diferencias significativas entre tratamientos. Como segundo tema, que es 3.2, que son pruebas de comparación múltiple y contrastes ortogonales. eh, Esto quiere decir que después de realizar una NOVA, si se encuentran diferencias significativas, necesitamos saber entre qué tratamientos existen estas diferencias. Pruebas de comparación múltiple permiten comparar las medidas de los tratamientos. Algunas de las más utilizadas, ya mencionadas, son la Tukey, Duncan, Dunet y LCD, que la Tukey compara todas las medias entre sí. La Duncan agrupa las medias que no presentan diferencias significativas. Dunet compara varios tratamientos contra un tratamiento control. Y la LCD realiza comparaciones entre pares de medias. Un ejemplo es tratamiento media que A es igual a 20, B es igual a 25 y C es igual a 30. El ANOVA puede decirnos que hay diferencias, pero tú que puede indicar específicamente que A, B, AC y BC. Los contrastes ortogonales son comparaciones planificadas entre grupos de tratamiento. Su objetivo es analizar preguntas específicas de la investigación, por ejemplo, A versus B, C versus D y promedio de A más B versus promedio de C más D. Se llaman ortogonales cuando los contrastes son independientes entre sí. Diseños de bloques completamente al azar o DBC. Este diseño se utiliza cuando existe una fuente de variación que puede afectar los resultados y queremos controlarla mediante bloques. A diferencia del DCA, aquí las unidades experimentales se agrupan en bloques relativamente homogéneos. Un ejemplo es que se requiere comparar cuatro dietas de bovinos, pero los animales tienen diferentes pesos. Se puede formar bloques según el peso. Bloque 1, animales de peso bajo. Bloque 2, peso medio. Bloque 3, peso alto. Dentro de cada bloque los tratamientos se asignan al azar. Ventaja principal es que disminuye el error experimental y aumenta la precisión del experimento. Alguna diferencia entre el DCA y el DBCA. El DCA no utiliza bloques, unidades homogéneas, tratamientos al azar y es más sencillo. El DBCA utiliza bloques, hay una fuente de variación que se controla, tratamientos al azar dentro de cada bloque, más preciso cuando existen diferencias entre unidades. Después tenemos el tema 3.4, que es un software de aplicación en diseños experimentales. Son programas que permiten organizar, analizar e interpretar los datos obtenidos de un experimento. Puede utilizarse para introducir datos, realizar ANOVA, calcular medias, controlar tratamiento, realizar pruebas de Tukey, Duncan, etc. Obtener gráficas, analizar diseños completamente al azar y diseños en bloques. Interpreta valores de P y significancia estadística. Algunos programas, igual ya mencionados anteriormente, es el R, el SAS, el SPS, el InfoStar, el Minitab, Excel. Un ejemplo sería
Si tienes datos de producción de leche de 4 tratamientos, el software puede ayudarte a obtener ANOVA, calcula F calculada, valor P, comparación de a medias y gráfica. Bueno, este sería todo, toda mi exposición, profesor. Muchas gracias por su atención.